ser prósperos. ¿Cuántos están interesados en esto? Vamos a empezar. Hay un pasaje que está en el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 3, y dice así, si ustedes me pueden acompañar, vayan ahí. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. El primer punto es que seamos distinguidos. Cuando nosotros nos convertimos, es muy fácil encontrar las características de un cristiano a diferencia de un no creyente, ¿sí o no? El cristiano empieza por lo general a hacer cambios externos. Empiezan a dejar de decir malas palabras. ¿Cuántos dejaron de ser groseros cuando fueron cristianos, de utilizar majaderías y empezaron a hablar bendición? Empiezan a dejar los vicios, no sé, empiezan a tener una conducta mucho más responsable, más comprometida, son más alegres, son más entusiastas. Empieza a notar entre los creyentes y no creyentes hay un abismo de diferenciación, se nota fácilmente. Pero luego, una vez que son convertidos, de entre los creyentes empieza a haber también una distinción entre los que son cristianos y los que se les llama cristinos. ¿Alguien ha escuchado esa definición, verdad? Parece mucho cristiano a cristino, pero los cristinos así les dicen como cuando pues no están tan del todo convertidos y en realidad son más como simpatizantes, asistentes a una reunión, pero que su corazón aún no ha sido del todo rendido a Dios, o que siguen en el proceso como cualquiera de nosotros, pero están muy al inicio. Encima de esa distinción hay cristianos que sí son cristianos, que son gloriosos, que son entusiastas, que son poderosos, que son hombres y mujeres de oración, que son de influencia en donde quiera que se desenvuelven, que son gente de calidad, de excelencia y demás. Pues en ese rubro es en el que queremos hablar hoy, porque aquí hay puros cristianos de esos. Aquí hay puros cristianos que han entendido que el llamado es el supremo llamamiento, ¿verdad? En el que tenemos nosotros y que somos llamados precisamente a ser cabeza y no ser cola. Hemos sido llamados a ir delante abriendo camino y no ser solamente de los que van hasta el final, sino que Dios quiere que seamos de los principales en las cosas que hacemos. Entre esos cristianos quiero decirles que hay gente que está encima y que destaca de entre los mejores cristianos. Yo deseo que todos nosotros busquemos no nada más conformarnos con haber llegado a ser cristianos y listo, sino que en medio de los filtros de una selección se haga otra selección, y de esa selección se haga otra selección, y de esa selección encuentren a todos los creyentes que asisten a Palabra Viva. Sí, que no seamos ni siquiera tibios, que no seamos ni siquiera promedios, sino que seamos destacados, que nos distingamos. La palabra habla de varias características. Dice, por ejemplo, que eran hijos del linaje real de los príncipes, es decir, de entre los príncipes. Ya era una primera filtración, ya era un primer sedazo. De entre los príncipes sacaron a unos jóvenes que tenían ciertas cualidades, a unos muchachos que tenían ciertas virtudes. Ya las mencionamos, unas de ellas que son de buen parecer. En otra traducción dice que fueran apuestos. Dios no está peleado con que tengamos buen aspecto. Dios no está peleado con que seamos personas que se ven bien. Voltee con el hermano que tiene a su lado, dígale la verdad: tú eres testimonio de uno de estos cristianos distinguidos. Se nota que le pones ganas, que te peinas, que hasta loción traes, perfume, una sonrisa impresionante. Bueno, otra traducción les digo, dice así: apuestos, dice enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Dios quiere de lo mejor, pero no fue suficiente con eso. Los escogieron, y ¿qué creen que pasó? Tal vez esos muchachos pensaban que de inmediato iban a pasar a servir al rey, pero hicieron algo que todos nosotros debemos de vivir también. Cuando seamos ya seleccionados, no dejar de prepararnos. No dejar nunca de ir más allá, de ir creciendo, de ir avanzando, de ir mejorando. Y dice en el pasaje, en el versículo 5, dice: les señaló el rey la ración para que cada día de la provisión, de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Voltee con quien tiene a su lado, le voy a pedir mucho que lo haga para que interactuemos, y dígale: síguete preparando, sigue estudiando la Biblia, no pienses que ya lo sabes todo, sigue ejercitándote en la piedad, sigue siendo bondadoso, vuelve a sonreír, sigue teniendo fe, sigue creciendo, sigue siendo impacto a los demás, sigue brillando, que tu luz, lejos de menguar, siga extendiéndose, siga haciéndose cada vez más intensa. 3 años más de preparación.
No creamos que por ser quienes ya somos ahora significa que ya hemos llegado al nivel más alto que Dios quiere para nosotros. Diga conmigo: Dios quiere que yo llegue más alto aún. De entre los que acaban de decir eso, hubo un promedio de personas que hablaron a un cierto nivel. Pero ¿qué tal si aún en nuestra declaración destacamos? ¿Cómo la ven? ¿Sí? Diga: Dios quiere que yo siga creciendo, Dios quiere que yo siga avanzando. Además, esto implica un grado de determinación personal que implica no conformarnos. Lo que llegó a hacer Daniel es extraordinario. Dice más adelante en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La cuestión aquí es que todos iban a comer de lo mismo, pero él dijo: voy a marcar una diferencia, me voy a distinguir hasta en eso. Y sí o no es de que hay veces que hay personas que quieren llamar la atención. Yo no pienso que Daniel fuera de esas personas que nada más querían llamar la atención por llamar la atención, porque si todos llegan a un lugar y piden pizza, siempre hay alguien que llega y dice otra cosa, ¿sí o no? ¿Quién tiene amigos así? Que les encanta y les fascina de que si todos ya quedamos de ir a ver una película, llega y dice: no, yo no quiero ver esa, y escoge otra y se mete solo. Y hay gente así. Yo no pienso que haya sido esa la intención de Daniel. Lo que él quiso hacer fue distinguirse, que supieran: mis decisiones son más altas. Tan más altas eran que la persona a la que habían dejado a cargo de ellos, de su preparación, tuvo temor de darle otro tipo de comida. Ya sabemos del ayuno de Daniel, ¿verdad? Que comía verduras, que comía legumbres, y que esta persona dijo: no, hombre, si yo te doy esa comida, vas a terminar todo flacucho, vas a terminar debilitado, vas a terminar así como enclenque, así que no te puedo dar de esa comida. Me da miedo porque si te ven así, van a terminar cortándome la cabeza a mí. Lo que le dice Daniel fue: haz la prueba, dame de comer 10 días de forma diferente, y vas a ver después de un tiempo que vas a encontrarme distinto a los demás. Y dice más adelante, dice en el versículo 9: puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel ya de por sí ya era extraordinario, mas esto ahora empezó a marcar una cierta distinción especial, que lo empezó a hacer más robusto, lo empezó a hacer más guapo, lo empezó a poner más cachetoncito, así de cachetes rojos, como que comía betabel en la dieta. Dice ahí adelante, en el versículo 12, Daniel responde y dice: te ruego que hagas la prueba. Diga conmigo: hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Segundo, compara luego. Diga conmigo: compara luego. Y dice: nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14 dice: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Versículo 15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿cómo? Dice: mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Les voy a decir algo: nuestra vida no debe ser solamente una dieta distinta durante 10 días. Y no estoy hablando de lo físico, aunque también en nuestra manera de comer físicamente deberíamos de ser un ejemplo, sino que estoy hablando de que nuestra manera de conducirnos marque la diferencia, porque va a llegar un momento en el que se va a hacer la prueba con nosotros, se va a comparar después, y finalmente va a haber un resultado. ¿Quién de ustedes tiene más de, no sé, desde la secundaria siendo cristiano? ¿Sí? O desde antes, ¿verdad? Obviamente. Bajen la mano. Qué genial. Yo me acuerdo de unos amigos que eran bien populares en la secundaria, bien populares, eran súper atletas, tenían así un cuerpazo bien impresionante, llegaban a tocar el aro. Bueno, eran sorprendentes, pero eran súper viciosos y eran bien groseros con los profesores, y eran bien faltistas, se la pinteaban y todo. Y yo me acuerdo que ellos eran bien famosos en la secundaria, y yo realmente no pasaba así, como más bien pasaba inadvertido. Digo, no mucho tampoco, pero tampoco era como ellos de súper populares. Tenían mucho pegue con las chicas, y bueno, todo el mundo los conocía precisamente porque eran los reprobados, eran los que siempre están en la dirección, los que tenían reportes con los prefectos. Algunos de ustedes eran así en la secundaria. No digan nada, simplemente disimulen. Pero la verdad es de que yo pensaba: ¿por qué no seré tan popular como ellos, verdad? Pero el paso del tiempo, al tener yo mi dieta como cristiano, al mantener mi vida como cristiano, empezó a marcar dos caminos muy fáciles de distinguir. Y pasaron los años, y llegó el momento en el que me enteré que uno de ellos tenía 2 o 3 trabajos, porque había embarazado a una chica y la había terminado, la había dejado ahí con el hijo. Después había embarazado a otra chica, se habían casado, se habían divorciado, y tenía que estar trabajando de mensajero por las tardes y por las noches de velador. La verdad es de que va a pasar el tiempo y se va a notar quienes tuvieron fe en el Señor.
las decisiones que como cristianos hemos tomado van a repercutir directamente en el bienestar de nuestras familias, de nuestras generaciones, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestra ciudad, de nuestra gente que está a nuestro alrededor. Y la verdad es de que así como Daniel lo encontraron 10 veces mejor o más saludable, así también van a encontrar tu testimonio. Simplemente mantente comiendo de la dieta del cielo, comiendo las cosas que convienen, nutriéndote de la palabra de Dios, asistiendo a la congregación, rodeándote de personas que van a escuchar la palabra de Dios y van a aplicarla en sus vidas, porque a su tiempo, no después de 10 días, sino también después de 10 años, después de 20 años, después de 50 años, tú vas a decir: qué bueno que tomé aquella decisión ese día de proponerme en mi corazón y no contaminarme. Hay personas que decidieron estar en el mundo y bueno, terminan embarradas, emproblemadas, pero aquellos que tomamos la decisión de seguir a Jesús, vamos a ver el fruto en todo lo que hagamos. Den un aplauso más fuerte al Señor y digan: Dios, gracias porque nos has permitido tomar esa decisión. Dice más adelante, versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Saben qué? Daniel, además de que era distinguido en cuanto a su aspecto, también era distinguido por su forma de pensar. Nuestros pensamientos tienen que ser distintos a los del mundo. El mundo dice: piensa mal y ¿qué cosa? Acertarás. Nosotros decimos: están completamente equivocados. Piensa bien como el Señor piensa bien, porque Él dice de nosotros que tiene pensamientos ¿de qué cosa? Dice: tiene pensamientos de bien y no del mal, para darnos el destino que buscamos. Y alguien aquí está buscando un destino terrible. Yo espero que no. Estamos buscando un destino eterno en su presencia, a su lado, redimidos, gobernando, viviendo cerca del Señor. Ese tipo de búsqueda tenemos que aspirar todos nosotros. Vamos más adelante, porque además de ser distinguidos, tenemos que ser superiores. En el capítulo 2 dice en el versículo 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Les voy a contextualizar este versículo. El rey Nabucodonosor había pedido que interpretaran su sueño, pero no les contaba sus sueños, ¿se acuerdan? Estaba bien intenso, muy inteligente por su parte, porque ¿quién de aquí creería en una interpretación de alguien que no es capaz de decir lo que soñó? Incluso él mismo dice: están pretendiendo burlarse de mí, ¿verdad? Por eso no son capaces de decirme la interpretación hasta que yo les diga el sueño. Y los magos dijeron: ¿sabes qué, rey? No hay nadie sobre la tierra que sea capaz de hacer tal cosa, más que los dioses, mencionaban ellos, y se burlaban y dijeron: pero los dioses no viven entre nosotros. Esto molestó a Nabucodonosor y mandó a decretar que iban a matar a todos los magos, a todos los astrólogos, los iban a matar. En ese momento Daniel escucha lo que está pasando, y también hay, entre ellos, como eran de los sabios, también se los iban a llevar pues como consecuencia. Y entonces él habla a Arioc, el capitán. ¿Cómo dice que habló a Arioc? Dice que habló prudentemente. Otras versiones dicen que habló con mucho tacto. Les digo que nuestra manera de hablar con nuestras autoridades habla de nuestra superioridad. ¿Cómo la ven? ¿Quién dice amén? La manera en la que un hijo se relaciona con sus papás, la manera en la que un empleado se relaciona con sus jefes, la manera en que un alumno se relaciona con sus maestros y les habla, dice muchísimo de la superioridad que tienen, o unos ciudadanos hablando de sus gobernantes, o bien también el caso de una iglesia, los miembros de la iglesia, de sus líderes y pastores, hablan mucho de la superioridad que hay en nosotros cuando nosotros nos referimos hacia nuestras autoridades con prudencia. Voltee con el hermano que está a su lado y dígale: ¿y tú cómo te refieres o cómo te comunicas con tus superiores? ¿Con reniegos, con quejas, o tú hablas sabiamente y prudentemente? Te digo que si hablas sabiamente y prudentemente, vas a estar delante de los reyes, vas a estar a su lado, vas a estar gobernando, vas a estar delante del rey de reyes, que le gusta que haya palabras de bendición. Así era Daniel. En el capítulo 6 vamos a seguir avanzando. Nos habla también en el versículo 2, dice: ya sucedieron muchas cosas, ya ni siquiera está como rey Nabucodonosor, ahora está Darío. Y dice sobre ellos que tomaron una decisión, ¿verdad? De hacer unos cambios en las administraciones. Y dice: sobre ellos puso 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, o sea, para que no le quitaran tanto tiempo. Dice: porque había en él un espíritu, ¿qué cosa? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Piensen esto:
el rey Darío pensó en poner a Daniel por encima de todo el reino. Es decir, pensó en darle el reino. ¿Por qué no lo haría? Porque de plano era ya como exagerado, ¿no? Nada más puede haber un rey en el reino, sino como quien dice se lo hubiera dado. Pero puso a Daniel, lo puso como uno de los 3 gobernadores que había encima de algunos sátrapas. Y la verdad es que su espíritu era superior. La Biblia nos habla de que sobre nosotros está el Espíritu Santo. Les digo que no hay nada que esté por encima del Espíritu Santo. No hay un espíritu más alto que el Espíritu Santo. No hay un espíritu superior al Espíritu Santo y está en nosotros. Hágame otro favor otra vez. Voltee con el hermano o la hermana que tiene a su lado y dígale: en ti y en mí está el Espíritu Santo. En ti, en nosotros tenemos el Espíritu superior, un espíritu que nos da un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, para también ser testimonio al mundo de lo que debemos de ser como hijos de Dios. Somos de un espíritu superior. No estaba él jactándose, no estaba Daniel caminando por encima de todos como alguien orgulloso, no estaba él siendo presuntuoso, ni arrogante, ni siquiera déspota. Vemos todo lo contrario. Cuando se acercó por primera vez a Nabucodonosor, le dijo: rey, no hay nadie que pueda interpretar ese sueño como usted lo está pidiendo, pero hay un Dios. Él mencionó, él no dijo: yo soy el intérprete de sueños, con permiso, todos los demás son bien malos, no sirven sus funciones, la verdad sí deberían de matarlos y dejarme a mí o ponerme por encima de ellos. No hizo eso. Hablaba de un espíritu manso y humilde. ¿Como el de quién? Como el de Jesús. La Biblia dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Aun y cuando era superior, él no andaba presumiéndole a todos: tú no pudiste interpretar el sueño del rey. Todo lo contrario, fue una persona que supo reconocer que no era él, sino que era Dios. Por favor, voltee con su hermano otra vez y dígale: hermano, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, el que nos hace brillar y ser luz y ser reconocidos y ser impresionantes en la tierra. Es Él sobre nosotros, haciendo su obra, glorificando su nombre. Es como vamos a seguir siendo de un espíritu superior y nos vamos a seguir preparando. Dice más adelante en el versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Una de las características más importantes en la vida de un cristiano es su fidelidad. Me gustaría un amén más fuerte. Es la fidelidad de los cristianos. Yo creo que la fidelidad en los creyentes ubica una categoría completa entre los que son muchos llamados, dice la Biblia, ¿verdad? Y luego también dice que son pocos escogidos, pero hay un tercer filtro que nos han enseñado los pastores, que son aquellos que son llamados fieles. Pregunta: ¿en qué categoría estás? Y espero que respondas con una completa seguridad que estás en la categoría de los fieles en la tierra, de los que va el Señor a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que así nos encuentre Dios. No sé qué le haya tocado hacer a usted en este tiempo en la iglesia, pero sea agarrar una escoba, sea mover una silla, hasta sea orar por enfermos en los hospitales, dirigir una célula, trabajar como maestro con los niños, yo no sé. Pero hay que ser fieles en cualquier cosa que Dios nos ha puesto en su casa, y estamos seguros de que esa cualidad nos va a hacer distinguidos entre los distinguidos. Porque aunque usted no lo crea, de entre los cristianos sí convertidos, entre los cristianos ya ha entregado su vida a Dios, hay gente que mantiene una infidelidad. Mantiene una infidelidad con Dios, mantiene una infidelidad con la iglesia, mantiene una infidelidad a través de sus diezmos, también no se diga, mantiene una infidelidad con su asistencia, con su comunión, con su ejecución de sus talentos, utilizándolos y empleándolos para la edificación de la iglesia. Que entre nosotros Dios solamente encuentre personas y que vaya pasando y que diga: este fiel, ella fiel, este otro fiel, este grupito fieles todos, de este lado puros fieles. Que en palabra de Dios se asome y diga: iglesia fiel. Fiel en todos los sentidos, amén. Que no le pudieron encontrar nada malo. La única manera de acusarlo era con algo relacionado con Dios. Qué impresionante.
que si nos escarban, que si nos buscan, que si nos hacen un escrutinio, que si nos hacen una búsqueda, una investigación, que lo único que puedan encontrarnos sea que estamos locamente apasionados por Dios, que estamos pero entusiasmados por servirle, que evangelizamos a diestra y a siniestra, que buscamos oportunidad para hablarle a otros del amor que hemos recibido, de la gracia y del favor, de la bendición que hemos adquirido a través de Jesús y de su Espíritu. Que eso sea lo único que encuentren y que sea la única manera de acusarnos. En medio de esas acusaciones, ¿qué creen que hizo Daniel? Se mantuvo fiel. Él tenía vara alta con el rey. ¿Están de acuerdo, verdad? Y no vemos ningún pasaje en el que Daniel aprovechara su posición para llegar y decirle: ¿sabes qué, rey? Me andan haciendo me andan echando cizaña, me andan echando el mal de ojo, me están echando la sal, tienen envidia de mí. No fue a lloriquear nunca delante del rey, ni con Nabucodonosor ni con Darío. Dice un pasaje más adelante, el versículo 22: cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Que nuestra fidelidad con Dios vaya a ser toda la defensa que necesitamos. No fue Daniel quejándose y diciendo: rey, no, déjame te platico todo lo que sucedió. Estos son unos mugrosos de la oficina que quieren verme a mí fuera de este trabajo. Quieren quedarse con mi puesto. Les cae mal que yo soy mejor que ellos. Les cae mal que tengo más gracia y más favor delante de ti que ellos. No es mi culpa. ¿A poco fue la culpa de Daniel ser superior? Pues en alguna forma sí, por haberse preparado más y por estar dispuesto a que Dios sobrara a través de él. Pero la verdad es de que el rey era el que lo había puesto por encima de los otros sátrapas. Y entonces él nunca fue a portarse de esa manera, sino que fue fiel. Dijo: yo voy a dejar que Dios me defienda. Dígale a su hermano, dígale: vamos a dejar que Dios nos defienda. Nuestra fidelidad debe mantenerse aunque haya injusticias a nuestro alrededor, y dejar que sea Dios el que nos defienda. Por favor, dígaselo, hermano. Deja que Dios te defienda. Voy a dejar que Dios me defienda. Él es el juez justo. Él sabe todas las cosas. Él tiene los ojos bien abiertos, tiene su oído atento a nuestra oración, a nuestro clamor. Y al final de los tiempos Él va a dar a cada quien lo que le corresponde. A unos les va a dar recompensas abundantes, como a todos nosotros, y bueno, a otros un castigo. Dice más adelante en el versículo 25: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Impresionante. Díganme en qué momento se puso Daniel a decirle al rey: sabes que te voy a evangelizar. Punto número 1, eres un pecador. Punto número 2, reconoce que tienes que arrepentirte delante de Dios y que solamente a través de su redención tú vas a poder reconciliarte con Él. Nunca le dijo eso, ¿verdad? Simplemente la evidencia de toda la gloria de Dios que estaba viviendo Daniel, y de permitir que fluyera a través de su ejemplo, hizo que el rey se quedara boquiabierto y que hiciera un edicto a todos los pueblos y a todas las naciones que estaban bajo su poder, bajo su dominio. Eso va a terminar pasando con todos nosotros, que vamos a ser una luz brillante intensamente. Digo, no les estoy diciendo que no evangelicemos, al contrario, hay que hablar, hay que aprovechar cualquier oportunidad, cualquier ocasión que tengamos a la mano para hablarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de lo que Dios hace en nosotros. Pero que aún si nuestras palabras se tuvieran que omitir, que hubiera suficiente material para decir todo esto del Señor: que Él hace maravillas, que Él libra, que Él transforma a personas, que Él restaura familias, que Él sana enfermos, que Él libera cautivos, que Él hace cosas nuevas en su iglesia. Y eso está impresionante. En el versículo 24 dice: dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, no solamente ellos, sino también sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando, ¿qué creen que pasó? Los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Cuántos huesos tenemos de estos médicos que hay aquí que saben tantas cosas? ¿106? 206. Imagínense qué clase de ataque recibieron todos estos personajes junto con sus hijos y sus mujeres, para que la Biblia diga literalmente que todos sus huesos fueron rotos. No habla de cuántos leones eran, ¿verdad? Pero habla de que un Daniel,
que se mantuvo así silencito, ni siquiera salió del foso de los leones y dijo: Rey, ahora sí no, ya Dios me hizo justicia, ahora hazme justicia tú, ¿no? Te pido por favor que ahora sí mandes traer a aquellos ingratos y te los fusiles a todos. Él no hizo eso. Él se mantuvo fiel y dijo: yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y Dios va a hacer su parte. Hasta hemos cantado una canción muchísimas veces, antiguísima, que dice: si mantengo mi paz, Él pelea la batalla, ¿no? Victoria, la victoria mía es. Y nosotros simplemente decimos: ¿sabes qué, Dios? Me enfoco en lo que me toca hacer, hago lo que me pediste que hiciera y todo lo demás tú lo haces, ¿verdad? Buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Para terminar, denle ese aplauso a Dios, glorifíquelo. Dios es bueno. Dice el versículo 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, además del de Nabucodonosor. Y no sé cuántos otros más tiempos de administración cambiaron. Dios lo prosperó. Dios prospera a aquella persona que toma la decisión desde lo más temprano posible de decir: voy a vivir una vida extraordinaria. Les digo que, hermanos, somos cristianos, qué bueno, pero aún como cristianos podemos ser extraordinarios. Hay cristianos ordinarios y son gloriosos, son maravillosos, son estupendos. Dios hace cosas grandiosas con ellos, pero de entre los cristianos debe de haber personas que decidan ser aún más, aún mejores, dar el extra, dar la milla extra, caminar un poco más, ir más allá, seguir avanzando, seguir ensanchándose y decir: ok, qué bueno lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, pero ¿saben qué? Aún hay más. Por favor, voltee con su hermano y no piense que es nada más como una petición, ¿cómo se le puede decir? Absurda o para rellenar tiempo. Le pido que le declare: aún hay más, hermano. Aún hay más en Chihuahua. Hay 800,000 habitantes por lo menos. En este lugar hay aún sitio para más, aún hay espacio para más personas, aún hay más que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay gente en este mismo instante que necesita que tú le mandes un mensaje, que tú le hagas una llamada al salir del servicio, que tú le hagas una visita mañana. Yo no sé, pero necesita Chihuahua seguir siendo conquistada por el amor de Jesucristo a través de su iglesia. Le quiero pedir que terminemos poniéndonos de pie y vamos a hacer una oración. Dios quiere que seamos distinguidos entre los distinguidos. Qué bueno que somos cristianos, es lo mejor ser cristianos. Pero aún entre los cristianos, que seamos los más apasionados, que seamos los más enjundiosos, que seamos los más llenos de vida, que seamos los más prendidos, que seamos los más trabajadores, que seamos los que toda la ciudad sabe que en palabra viva tenemos un espíritu superior, porque el Espíritu Santo es hecho Señor en este lugar. Lo invito a que levante sus manos, haga una oración conmigo y dígale: Padre, amamos estar contigo, amamos tu presencia. Haga una oración libre en donde le diga: Dios, permítenos ver esa superioridad con la actitud que tú quieres que la veamos. Queremos ser siervos útiles en tus manos, Dios. Queremos ver cómo naciones enteras se rinden a tu gloria, se rinden a tu dominio y a tu autoridad. Señor, queremos pedirte que tomes en cuenta nuestra decisión de ir más allá, de buscar más profundo, de no conformarnos, de no detenernos, de no decir ya basta, sino de ser más apasionados, de volverlo a intentar otra vez, de pensar más en grande. Si ya hemos conquistado algunas metas, Dios, permítenos ahora alzar más nuestra mirada, porque el cielo es infinito. Seguir contando las estrellas, porque aún no se han terminado de contar. Y así de grande es la gloria que tú tienes para tu iglesia en estos tiempos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas para hacer también nuestra parte en la conquista de esta ciudad. Dios, te pedimos que nos tomes en cuenta para ello, para las operaciones que tú realizarás. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Antes de dejar el lugar a Alex, hubo un rey en la Biblia que llegó un profeta y le dijo: mira, lo que tienes que hacer es tomar una de las saetas, una de las flechas, y golpearla en el suelo. ¿Se acuerdan de este rey? Que dice la Biblia que le pegó 3 veces nomás. Así como: pues ya le pegué, me dijiste que le pegara 3 veces, ahí está, 3 veces. Pero el profeta le dijo: ¿sabes qué? Como si hubiera habido una actitud apática, ¿no? Como: ahí están tus 3 veces. Le dijo el profeta: Dios dice que porque nada más le pegaste 3 veces y no 5 o 6, entonces nada más 3 victorias te va a dar contra tus enemigos. Que Dios no nos encuentre así como que nada más haciendo las cosas sino que seamos exagerados. ¿Se imaginan que el rey ese hubiera, en vez de hecho 3 golpecitos, que se hubiera agarrado así, todo loco?
que hubiera sido distinguido, su reino hubiera sido de los que hubieran permanecido victoriosos en cada una de las batallas. Hermanos, cada vez que demos un aplauso, cada vez que cantemos una alabanza, cada vez que vengamos a una reunión, cada vez que pasemos enfrente, cada vez que hagamos una oración, cada vez que levantemos nuestras manos, cada vez que damos una sonrisa a nuestros hermanos, ahí es en donde se manifiesta esa superioridad, ese espíritu superior, el Espíritu Santo sobre nosotros.